Cuando mi hijo me dijo tienes 48 horas para salir de esta casa, mamá, yo me derrumbé sobre mis rodillas suplicándole misericordia. Días después estaba durmiendo en el sofá de mi única amiga mientras él celebraba su victoria con champán en la mansión que construí con mis propias manos. Fue entonces cuando me di cuenta que había criado a un lobo que no dudó en devorar a la oveja que le dio la vida. Si estás viendo esto, suscríbete y dime de dónde eres. Porque créeme, esta historia está a punto de dar un giro que ni las mejores telenovelas podrían imaginar. Mi nombre es Isabel Montenegro y hasta hace 3 semanas era la dueña respetada de una de las mansiones más antiguas de la ciudad. 40 años viví en esa casa, donde cada rincón guardaba mis recuerdos, donde crié a mi único hijo Daniel después de que mi esposo falleciera. La noche que cambió todo comenzó con una tormenta. El cielo parecía presagiar lo que se avecinaba. Daniel entró empapado al salón principal donde yo bordaba, como cada jueves. Necesitamos hablar, mamá, dijo con una frialdad que nunca antes había visto en sus ojos. He encontrado el verdadero testamento del abuelo en el desván. Me mostró un papel amarillento. Según él, ese documento anulaba todo lo que creíamos saber. La casa y las tierras no eran mías por herencia de mi esposo, sino que pertenecían directamente a Daniel desde que cumplió los 30 años, hace apenas un mes. Esto no puede ser verdad, balbuceé mientras mis manos temblaban. Lo es. Mi abogado lo ha confirmado. Tú solo has sido una inquilina todos estos años. iguala script part separator iguala. Es mentira, Daniel. Tu padre me dejó todo en su testamento. Lo sabes perfectamente. Daniel sonrió con desprecio mientras se servía un whisky del bar que yo misma había decorado. El testamento que convenientemente guardaste tú. Este documento es anterior y tiene más validez legal. Aquí dice claramente que todo pasa a mí directamente. Tú solo tenías derecho de usufructo hasta mis 30 años. Me sentí mareada. ¿Cómo podía estar pasando esto? ¿Cómo podía mi propio hijo mirarme con esos ojos llenos de codicia? Tienes 48 horas para sacar tus cosas, continuó mientras bebía tranquilamente. Voy a remodelar todo. Esta casa necesita una actualización urgente. Me arrodillé frente a él, algo que jamás pensé que haría. Daniel, por favor, soy tu madre. ¿Dónde se supone que voy a ir? Esta es mi casa, mi vida entera está aquí. Él apartó la mirada, como si mi dolor le incomodara, pero no lo suficiente para reconsiderar. Deberías haber ahorrado, mamá. Siempre gastando en reformas innecesarias, en tus obras benéficas, en ayudar a gente que ni siquiera es familia. Ahora tendrás que apañártelas. Esa noche no dormí. Revisé todos los documentos que guardaba en mi escritorio. El testamento original de mi esposo Roberto estaba allí, pero Daniel tenía razón en algo, mi firma estaba en todas partes como albacea y beneficiaria. Si alguien insinuaba que yo había manipulado ese documento, podría parecer sospechoso. Al amanecer, Daniel ya había cambiado las cerraduras de mi habitación y del despacho principal. Cuando bajé a la cocina, encontré a 2 hombres desconocidos haciendo inventario. ¿Quiénes son ustedes?, pregunté indignada. Tasadores, señora, respondió uno sin siquiera mirarme. Su hijo nos ha contratado para valorar los muebles y antigüedades. Sentí que me faltaba el aire. En menos de 24 horas, ya estaba borrando mi existencia de la casa. Esa misma tarde, con solo 2 maletas y mi álbum de fotos, me encontré frente a la puerta de Mariela, mi única amiga verdadera desde la universidad. Desde la ventana de su apartamento podía ver a lo lejos la silueta de mi mansión en la colina. Una mansión donde ahora se encendían luces para una fiesta mientras yo lloraba en silencio. Daniel celebraba su victoria con champán y amigos que nunca antes había traído a casa. Iguala script part separator iguala. Llamé a 3 abogados esa misma noche. Todos me dijeron básicamente lo mismo, sin pruebas de que el documento de Daniel fuera falsificado, tenía pocas opciones. Uno incluso tuvo la desfachatez de preguntarme si había considerado reconciliarme con mi hijo y pedirle una habitación en mi antigua casa. Mariela me sostuvo la mano mientras yo miraba por la ventana las luces de la fiesta a lo lejos. Esto no termina aquí, Isabel, dijo con esa determinación que siempre admiré en ella. Conozco a alguien que puede ayudarte.
Al día siguiente me presentó a Javier Mendoza, un abogado joven que trabajaba en casos de fraude patrimonial. No tenía oficina lujosa ni traje caro, pero sus ojos brillaban con una intensidad que me dio la primera chispa de esperanza en días. Su caso me interesa, señora Isabel, dijo mientras revisaba el testamento que yo guardaba. Este supuesto documento original apareció demasiado convenientemente. Mi hijo dice que lo encontró en el desván, en una caja vieja. ¿Y usted había revisado ese desván antes? 1000 veces. Conozco cada rincón de esa casa. Javier sonrió levemente. Tenemos 7 días antes de que la transferencia de propiedad sea definitiva. Necesito que recuerde todo sobre su esposo, sus negocios, sus enemigos y sobre su hijo. ¿Mis enemigos? Roberto era un hombre respetado. Los hombres respetados son los que más secretos guardan, señora. Esa misma tarde, Daniel apareció en casa de Mariela. Mi amiga quiso cerrarle la puerta en la cara, pero yo la detuve. Es mi hijo, Mariela. Daniel entró como si fuera el dueño del lugar. Vestía un traje que nunca le había visto con un reloj que debió costar una fortuna. Mamá, esto es ridículo. Estás haciendo un drama innecesario. ¿Drama? Me has echado a la calle. Te he traído esto, dijo extendiéndome un sobre. Es generoso considerando que legalmente no te debo nada. Dentro había un cheque por una cantidad que apenas cubriría un año de alquiler en un apartamento modesto. ¿Esto es lo que vale tu madre para ti? Pregunté con la voz quebrada. Es lo que puedo ofrecerte por ahora, respondió evitando mi mirada. Tómalo o déjalo. ¿Qué pasó contigo, Daniel? Cuando te convertiste en esto. Quizás siempre fui así, mamá. Solo que estabas demasiado ocupada dirigiendo la vida de todos para notarlo. Se dio la vuelta para marcharse, pero antes de salir añadió. Por cierto, he encontrado a compradores interesados en las tierras del sur. Voy a venderlas la próxima semana. Pensé que debería saberlo. Las tierras del sur. Las últimas que compró Roberto antes de morir. Mi corazón dio un vuelco. Había algo importante sobre esas tierras, algo que yo debía recordar. Script part separator iguala. Esa noche no pude dormir pensando en las tierras del sur. Roberto las había comprado apenas 3 meses antes de su accidente. Recuerdo perfectamente el día que firmó los papeles, estaba inusualmente nervioso. Estas tierras son nuestro seguro de vida, Isabel, me había dicho. Pero nunca me explicó por qué. A la mañana siguiente, mientras Mariela preparaba café, le conté a Javier sobre mi inquietud. Necesitamos averiguar qué tienen de especial esas tierras, dijo Javier tecleando en su laptop. Si Daniel quiere venderlas con tanta prisa, hay algo valioso ahí. Roberto siempre guardaba copias de todos sus contratos en la caja fuerte detrás del cuadro del salón principal, recordé de pronto. Caja a la que ya no tienes acceso, suspiró Mariela. Quizás sí, respondí, sintiendo una chispa de esperanza. La combinación es la fecha de nacimiento de Daniel. Dudo que la haya cambiado. Javier levantó la mirada de su computadora. Tengo un amigo que trabaja en el catastro. Le pediré información sobre esas tierras mientras buscamos la forma de entrar a la casa. 3 horas después, Javier recibió una llamada que cambiaría todo. Isabel, las tierras del sur están siendo investigadas por la Comisión Nacional de Recursos Hídricos. ¿Qué significa eso? Preguntó Mariela. Significa que encontraron un acuífero importante debajo de esa propiedad. Un acuífero que podría valer millones en derechos de agua. Mi corazón dio un vuelco. Lo sabía Roberto. Lo sabía Daniel. Hay algo más, continuó Javier. La venta que planea Daniel requiere tu firma como cotitular según el registro oficial. Pero si necesita mi firma, eso significa que el testamento que él tiene es falso, o al menos incompleto. Nadie puede vender esas tierras sin ti. Apenas procesaba esta información cuando mi teléfono sonó. Era Daniel. Mamá, necesito que vengas a casa mañana a las 10. Hay unos papeles que debes firmar. Es una formalidad para liquidar unas cuentas pendientes. Cubrí el teléfono y miré a Javier, quien asintió lentamente. Claro, hijo, respondí con una calma que no sentía.
Estaré ahí. Al colgar, Javier me tomó de las manos. Esto es una oportunidad, Isabel. Necesitamos encontrar pruebas en esa casa mientras él cree que tiene el control. Script part separator iguala. Esa noche apenas pude dormir, pensando en mi regreso a la casa que fue mía durante 40 años. ¿Qué encontraría? ¿Cuánto habría cambiado en apenas una semana? A las 9:30 de la mañana siguiente, Javier me dejó frente a la entrada principal. Llevaba un pequeño micrófono oculto en mi collar y el plan era simple: distraer a Daniel mientras yo buscaba acceso a la caja fuerte. Recuerde, señora Isabel, dijo Javier antes de que bajara del auto. No firme nada. Pida tiempo, diga que necesita que su abogado lo revise primero. ¿Y si se niega? Entonces sabremos que está desesperado. Y la desesperación lleva a cometer errores. Cuando toqué el timbre de mi propia casa, sentí un nudo en la garganta. La puerta se abrió y apareció una mujer joven que nunca había visto. ¿Sí? Preguntó con tono desinteresado. Soy Isabel Montenegro. Daniel me espera. La mujer me miró de arriba a abajo, como evaluando si yo era realmente la madre de su jefe. Pase. Está en el despacho. Atravesar el vestíbulo fue como caminar por un museo de mi vida anterior. Ya habían reemplazado varios de mis muebles favoritos. Las paredes, antes llenas de fotos familiares, ahora lucían cuadros abstractos que jamás habría elegido. Daniel me recibió sin levantarse del escritorio de caoba que había pertenecido a su padre. Vestía un traje elegante y hablaba por teléfono mientras me hacía un gesto para que esperara. Los compradores están impacientes, le decía a alguien. Necesitamos cerrar antes del viernes. Sí, ya me ocupo de eso. Cuando colgó me miró con esa nueva frialdad que aún me resultaba irreconocible en mi propio hijo. Mamá, puntual como siempre. Siéntate, esto no tomará mucho tiempo. ¿Para qué me has llamado exactamente, Daniel? Deslizó una carpeta hacia mí. Solo necesito tu firma renunciando a cualquier derecho sobre las tierras del sur. Una formalidad legal. ¿Por qué tendría que firmar eso si, según tú, no tengo ningún derecho sobre nada? Vi cómo su mandíbula se tensaba. El primer error estaba cometido. Script part separator iguala. Daniel tomó aire intentando controlar su evidente irritación. Es solo para evitar complicaciones futuras. Los compradores quieren estar seguros de que no habrá disputas familiares. ¿Qué compradores? Pregunté fingiendo ignorancia. Una empresa de desarrollo. Van a construir un complejo turístico. Mentira. Lo vi en sus ojos. La misma mirada que tenía cuando niño y me decía que no había tomado galletas antes de la cena. Necesito tiempo para revisar esto con mi abogado, dije, recordando el consejo de Javier. Daniel golpeó el escritorio con el puño sobresaltándome. No hay tiempo para eso. El trato se cierra en 3 días. ¿Por qué tanta prisa, hijo? Esas tierras llevan en la familia años. Son improductivas, mamá. Solo generan gastos. Mi mirada se desvió hacia el retrato de Roberto colgado detrás de Daniel. El cuadro que ocultaba la caja fuerte seguía exactamente en su sitio. Necesito usar el baño, dije, levantándome. La edad, ya sabes. Usa el del pasillo. El de la habitación principal está en renovación. Daniel, he usado el mismo baño durante 40 años. Puedo tolerar un poco de desorden. Sin darle tiempo a protestar, salí del despacho. Subí las escaleras sintiendo el corazón latiendo en mis sienes. ¿Habría cambiado la combinación? ¿Estarían allí los documentos? Todo dependía de esto. Al entrar en la habitación principal, apenas reconocí mi antiguo refugio. Habían reemplazado mi cama por una moderna plataforma negra. Las cortinas de encaje que cosí a mano habían desaparecido. Me acerqué rápidamente al retrato. Mis dedos temblorosos giraron la combinación, 14 de mayo del 92, el nacimiento de Daniel. Contuve la respiración al escuchar el familiar clic. La caja fuerte se abrió. Dentro, exactamente donde los dejé, estaban los documentos de las tierras del sur. Pero también había algo más,
un sobre amarillo marcado como confidencial, Proyecto Agua Azul. Lo abrí apresuradamente y encontré mapas, informes geológicos y una carta dirigida a Roberto de una empresa minera internacional. La fecha, una semana antes de su muerte. Script part separator igual a. Mientras leía la primera página del informe, escuché los pasos de Daniel subiendo la escalera. «Mamá, ¿estás bien?» Con manos temblorosas tomé fotos rápidas con mi teléfono y devolví los documentos a la caja fuerte, excepto uno que escondí dentro de mi blusa, la carta dirigida a Roberto. Cerré la caja y giré la combinación justo cuando Daniel entraba. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, sus ojos entrecerrados con sospecha. «Recordando, hijo», respondí, tocando el marco del retrato de su padre. «Solo recordando». Daniel miró la caja fuerte y luego a mí. «¿Has abierto eso?». «Por supuesto que no. Ya no tengo la combinación, ¿recuerdas?». Regresamos al despacho en un silencio tenso. El papel oculto en mi blusa parecía quemar contra mi piel. «No puedo firmar hoy, Daniel», dije con firmeza renovada. «Necesito que mi abogado revise estos documentos». «¿Desde cuándo tienes abogado?». Se burló. «Desde que me echaste de mi propia casa». Su rostro se ensombreció. «Tienes hasta mañana, mamá. O las cosas se pondrán muy desagradables». «¿Me estás amenazando?». «Te estoy advirtiendo. Hay personas que esperan este trato. Personas que no aceptan demoras». Salí de la casa con la cabeza alta pero el corazón desbocado. Javier me esperaba en la esquina. «¿Conseguiste algo?», preguntó ansioso. Le mostré la carta y las fotos que había tomado. «Creo que descubrí por qué mi hijo está tan desesperado por vender esas tierras, y posiblemente porque mi esposo murió». Script part separator igual a. Javier estudió los documentos mientras conducía hacia el apartamento de Mariela. «Roberto descubrió que las tierras tenían un yacimiento de litio», explicó, asombrado. «Y según esta carta, rechazó la oferta inicial de la minera Agua Azul Internacional. Les dijo que quería una participación mayor». «¿Litio?», pregunté confundida. «El mineral del futuro, Isabel. Fundamental para las baterías eléctricas. Vale una fortuna». Mi mente conectó los puntos rápidamente. Roberto murió en un accidente de coche una semana después de esta carta. Javier frenó en seco en un semáforo y me miró. «¿Estás sugiriendo que no fue un accidente?». Un escalofrío me recorrió la espalda. «No lo sé. Pero ahora Daniel quiere vender esas mismas tierras con urgencia». Cuando llegamos al apartamento, Mariela nos recibió con una expresión de pánico. «Isabel. Han entrado aquí. Todos tus documentos están revueltos». La sala estaba destrozada. Mis pocas pertenencias esparcidas por el suelo. Mi teléfono sonó. Era Daniel. «Espero que hayas reconsiderado lo de firmar, mamá». «¿Mandaste a alguien a revisar mis cosas?», pregunté temblando de rabia. «No sé de qué hablas. Pero te recuerdo que el plazo vence mañana. Y dile a tu abogaducho que deje de husmear en asuntos que no le conciernen». Colgó. Me derrumbé en el sofá. «Nos están vigilando», murmuró Javier. «Debemos actuar rápido». «¿Qué podemos hacer?», preguntó Mariela. «Ir a la fuente», respondió Javier, tecleando en su teléfono. «Acabo de conseguir el contacto del ejecutivo de Agua Azul que firmó esta carta. Necesitamos hablar con él inmediatamente». Script part separator igual a. Media hora después, estábamos en camino a las oficinas de Agua Azul Internacional. Javier había concertado una reunión urgente con Carlos Vega, el ejecutivo que firmó la carta a Roberto. «No mencionen el testamento ni las sospechas sobre Daniel», nos advirtió Javier. «Solo queremos información sobre el acuerdo original». Las oficinas ocupaban 3 pisos de un rascacielos en el centro financiero. Me sentí pequeña y vulnerable mientras atravesábamos el vestíbulo de mármol. Carlos Vega resultó ser un hombre mayor que nos recibió con evidente incomodidad. «Señora Montenegro, lamento su situación familiar, pero no veo cómo puedo ayudarla».
Señor Vega, encontré su carta dirigida a mi esposo una semana antes de su muerte. Rechazó su oferta por las tierras. El hombre palideció visiblemente. Eso fue hace muchos años, y ahora mi hijo está a punto de vender esas mismas tierras con urgencia sospechosa. Vega miró hacia la puerta como si temiera que alguien pudiera escucharnos. Señora, hay cosas que es mejor no remover. Mi esposo murió en circunstancias extrañas después de rechazar su oferta, insistí, sintiendo una fuerza que no sabía que tenía. Y ahora mi hijo me ha despojado de todo. El ejecutivo suspiró profundamente. No fuimos nosotros, si es lo que está insinuando. De hecho, tras la muerte de su esposo intentamos contactarla, pero alguien siempre nos decía que usted no estaba interesada. ¿Alguien? ¿Quién? Su administrador. Un tal Rafael Andrade. El nombre me golpeó como un puñetazo. Rafael había sido la mano derecha de Roberto y, después de su muerte, administró nuestros bienes durante años hasta que se retiró repentinamente cuando Daniel cumplió 25 años. Rafael y mi hijo siempre fueron muy cercanos, murmuré. Vega sacó una carpeta de su cajón. Señora Montenegro, esto es irregular, pero tome. Es una copia del estudio geológico completo que hicimos en sus tierras. El yacimiento de litio vale al menos 20 veces más de lo que le están ofreciendo a su hijo ahora. ¿Quién está comprando las tierras? Preguntó Javier. Una empresa fantasma llamada Horizonte Verde. Pero todos en el sector sabemos que pertenece a Rafael Andrade. Script Part Separator igual a. Al salir de las oficinas de Agua Azul, mi mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. Rafael, el hombre que consoló mis lágrimas tras la muerte de Roberto, que ayudó a criar a Daniel, ¿podría estar detrás de todo esto? ¿Quién es exactamente este Rafael? Preguntó Javier mientras bajábamos en el ascensor. Era como un hermano para Roberto. Después se convirtió en algo más para mí. Brevemente. Mariela me miró sorprendida. Nunca le había contado sobre ese capítulo de mi vida. ¿Tuviste una relación con él? Hace años. Terminó cuando descubrí que estaba desviando pequeñas cantidades de las cuentas familiares. Lo confronté y lo despedí, pero nunca presenté cargos por respeto a la memoria de Roberto. Y ahora está usando a tu hijo para obtener lo que siempre quiso, concluyó Javier. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número desconocido. Isabel, tanto tiempo sin hablar, dijo una voz que reconocí inmediatamente. Rafael. Veo que has estado muy ocupada hoy. Visitando viejos amigos, revolviendo el pasado, ¿qué quieres? Lo mismo que hace 10 años, querida. Las tierras. Siempre fueron las tierras. ¿Por qué? ¿Qué tienen de especial? Rió con esa risa que alguna vez me pareció encantadora y ahora sonaba siniestra. Roberto lo sabía. Por eso murió Isabel. Y tú seguirás su camino si no dejas de escarbar. La llamada se cortó, dejándome helada. ¿Acaba de amenazarte? Preguntó Mariela, horrorizada. Y acaba de confesarse prácticamente, añadió Javier. Necesitamos protección. Necesitamos pruebas, corregí, sintiendo una determinación feroz creciendo dentro de mí. Y sé exactamente dónde buscarlas. Script Part Separator igual a. Regresamos al apartamento de Mariela para planear nuestro siguiente movimiento. Sentía que las piezas empezaban a encajar, pero aún nos faltaba la prueba definitiva. Rafael guarda documentos comprometedores en una caja fuerte en su oficina, les expliqué. Lo sé porque cuando terminamos nuestra relación, me mostró papeles que podrían hundirme si yo hablaba sobre sus desfalcos. ¿Sabes dónde está su oficina ahora? Preguntó Javier. Sí, mantiene el mismo despacho en el centro. Aparenta ser un respetable asesor financiero. Javier caminaba nervioso de un lado a otro. Es arriesgado entrar allí sin autorización. Necesitamos otra estrategia. Yo tengo una mejor idea, interrumpió Mariela. ¿Y si hacemos que Rafael confiese frente a Daniel? Si tu hijo descubre que está siendo manipulado, dudo que me crea, respondí con amargura. Rafael ha estado envenenando su mente durante años. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era Daniel,
he programado la firma para mañana a las 10. Es tu última oportunidad. Tenemos menos de 24 horas, murmuré. Entonces haremos las dos cosas, decidió Javier. Esta noche entraremos en la oficina de Rafael. Y mañana confrontaremos a Daniel con lo que encontremos. Mariela sacó de un cajón una pequeña caja metálica. Esto era de mi difunto marido, dijo mostrándome una vieja placa policial. Y esto también. Sacó una pistola pequeña que hizo que Javier y yo retrocediéramos. Mariela. ¿Has tenido eso todo este tiempo? Una mujer sola tiene que protegerse, Isabel. Y esta noche nos protegerá a nosotras. Sentí un escalofrío. ¿En qué nos estábamos metiendo? A las 11 de la noche un taxi nos dejó a una cuadra del edificio donde Rafael tenía su oficina. Mariela llevaba la pistola en su bolso. Yo sentía el corazón martilleando en mi pecho. La seguridad es mínima, informó Javier después de rodear el edificio. Hay un guardia en la entrada, pero las cámaras del tercer piso donde está su oficina no funcionan desde hace meses. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Mariela suspicaz. Tengo mis contactos, respondió él con una sonrisa enigmática que me hizo preguntarme cuánto sabíamos realmente sobre nuestro joven abogado. Script part separator iguala. El plan era simple pero arriesgado. Javier distraería al guardia haciéndose pasar por un cliente que había olvidado documentos importantes. Mientras tanto, Mariela y yo subiríamos por la escalera de emergencia. La puerta de la oficina de Rafael tenía una cerradura electrónica con código. ¿Sabes la combinación?, susurró Mariela. Espero que no la haya cambiado, respondí, y marqué la fecha de nacimiento de su madre, algo que él mencionaba constantemente para justificar su ambición. Crecí sin nada, Isabel. Mi madre limpió pisos para darme de comer. La luz cambió a verde. Entramos conteniendo la respiración. La oficina era exactamente como la recordaba, lujosa, fría e impersonal. La caja fuerte estaba detrás de un cuadro de un velero surcando mares tormentosos. Ayúdame a moverlo, pedí a Mariela. Bajo el cuadro apareció la caja empotrada en la pared. Mis dedos temblorosos marcaron otra fecha, el día que nos conocimos, algo que él llamaba el día de su renacimiento. La caja se abrió con un suave clic. Dentro había carpetas ordenadas meticulosamente. Una etiquetada Montenegro hizo que mi corazón saltara. La abrí y contuve un grito. Allí estaba, un informe detallado del accidente de Roberto. No había sido un fallo en los frenos como nos dijeron. Alguien los había cortado. Y había recibos de pagos a un mecánico, ahora fallecido convenientemente. También encontré el verdadero testamento de Roberto, donde claramente se establecía que las tierras del sur jamás debían venderse porque contenían el futuro de la familia. Y lo más devastador, cartas de Daniel a Rafael que databan de cuando mi hijo apenas tenía 20 años. Cartas donde planeaban cómo apartarme de todo cuando llegara el momento. Isabel, susurró Mariela horrorizada. Mira esto. Me mostró un documento titulado Acuerdo de Participación. Daniel recibiría solo el 15% de la venta de las tierras. El resto iría a Rafael y a una lista de nombres que no reconocí. Mi hijo no solo me había traicionado, también estaba siendo engañado. Script part separator iguala. Estaba fotografiando los documentos cuando escuchamos pasos en el pasillo. Mariela apagó la linterna de su teléfono y nos quedamos inmóviles, conteniendo la respiración. La puerta se abrió. La silueta inconfundible de Rafael se recortó contra la luz del pasillo. Sabía que vendrías, Isabel, dijo con una calma aterradora. Siempre fuiste predecible. Mariela sacó la pistola de su bolso con manos temblorosas. Atrás o disparo. Rafael rió, encendiendo las luces. Mariela, siempre tan dramática. Esa pistola probablemente ni siquiera funciona. Aproveché su distracción para enviar rápidamente las fotos de los documentos a Javier. ¿Por qué, Rafael?, pregunté ganando tiempo. ¿Por qué mataste a Roberto? ¿Por qué envenenaste a mi hijo contra mí? Roberto era un idealista estúpido, escupió con desprecio. Tenía una fortuna bajo sus pies y quería preservarla para las generaciones futuras. Patético.
¿Y Daniel? ¿Qué le prometiste? Lo que todo joven quiere: dinero, poder, libertad de una madre controladora. Dio un paso hacia nosotras. Mariela amartilló la pistola. Te equivocas si crees que no dispararé. Rafael se detuvo, evaluando la situación. ¿Y qué planeas hacer ahora, Isabel? ¿Ir a la policía? ¿Decirles que entraste ilegalmente en mi oficina? ¿Mostrarles documentos robados? No necesito a la policía, respondí con una calma que no sentía. Solo necesito a mi hijo. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Javier: todo recibido. Estoy con Daniel. Ven a la mansión ahora. Rafael debió ver algo en mi rostro porque súbitamente se lanzó hacia mí. Mariela disparó. El estruendo nos paralizó a todos. La bala se incrustó en la pared, a centímetros de la cabeza de Rafael. La próxima vez no fallaré, advirtió Mariela. Aprovechamos su momentánea conmoción para escapar, corriendo por las escaleras mientras escuchábamos sus maldiciones tras nosotras. En la calle Javier nos esperaba en un coche. ¡Rápido!, gritó. Daniel está revisando los documentos que le envié. Está devastado. Mientras el coche avanzaba por las calles oscuras hacia la mansión, me preparaba para el enfrentamiento final. ¿Cómo miraría a los ojos al hijo que me traicionó? ¿Cómo enfrentaría al hombre que asesinó a mi esposo? Cuando llegamos, Daniel nos esperaba en la entrada. Su rostro demacrado mostraba que había estado llorando. Mamá, murmuró al verme. Lo siento tanto. Pero no tuve tiempo de responder. Un chirrido de neumáticos anunció la llegada de Rafael, quien bajó de su coche empuñando un arma. Nadie va a arruinar esto, gritó. He esperado 20 años. Lo que sucedió después quedará grabado en mi memoria para siempre. Daniel se interpuso entre Rafael y yo. Baja el arma. Se acabó, dijo mi hijo con una firmeza que me recordó a su padre. Apártate, muchacho estúpido. ¿Crees que no te dispararía a ti también? En ese momento, las luces de varios coches iluminaron la escena. La policía, alertada por Javier, rodeó la propiedad. Rafael, acorralado, intentó un último disparo desesperado hacia mí. Daniel me empujó, recibiendo el impacto en su hombro. 3 semanas después, en la sala del hospital donde Daniel se recuperaba, firmamos los nuevos documentos. Las tierras del sur serían convertidas en una reserva natural que protegería el acuífero, mientras que el litio sería extraído de manera sustentable, beneficiando a toda la comunidad. Rafael enfrentaría cadena perpetua por el asesinato de Roberto y el intento de asesinato contra nosotros. Perdóname, mamá, dijo Daniel, tomando mi mano. Me dejé cegar por la avaricia y el resentimiento. Te perdono, hijo, respondí sintiendo que un peso se levantaba de mi corazón. Pero el verdadero perdón lo encontrarás reconstruyendo lo que destruiste. Hoy, 5 años después, vivo en una pequeña casa en las tierras del sur. Daniel trabaja incansablemente en la fundación que lleva el nombre de su padre. A veces, cuando observo el atardecer desde mi porche, pienso en cómo la traición más dolorosa se convirtió en el camino hacia la verdad. Porque al final, cuando mi hijo me echó de casa, nunca imaginó que ese acto cruel desenterraría no solo el testamento escondido, sino también la justicia que Roberto tanto merecía.